8:38. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 19 de septiembre, año 2019. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Señores, hubo un niño de apenas 4 años de edad que resultó muerto en el día de ayer por disparos de unos delincuentes que intentaron o atracaron a un grupo de personas ahí en el Valiente de Boca Chica, y entonces resulta que para evadir la persecución hicieron disparos, y uno de los disparos alcanzó a un niño de 4 años de edad que murió en el día de ayer en Boca Chica. La verdad es que eso es un hecho que llena de indignación, y esperamos que las autoridades puedan localizar a los que cometieron este crimen y someterlo, llevarlo a la acción de la justicia. Ahí tenemos este tema que, pues, independientemente de lo que vaya ocurriendo con las estadísticas, continúa como un elemento de preocupación. Hubo también un oficial de la policía que resultó muerto por atracadores en Barahona. Entonces, las razones ahí están, entre ellas el tema del consumo de drogas, porque nadie roba ni atraca porque es pobre, porque está pasando hambre o porque necesita comprar comida, sino de lo que se trata es de unas expectativas de vida fácil, donde usted pueda gastar dinero, hacer las cosas que quiera hacer. Se le acabó ese dinero, vamos para la calle a buscar dinero de inmediato a cualquier precio. Ahí está, pues, estas lamentables tragedia. Entonces, bueno, entre los temas que vamos a tratar en el día de hoy, entre los temas, pues hay un reconocimiento de el PNUD a la alcaldía del Distrito Nacional como un ejemplo de transparencia. Tenemos la decisión que se adoptó ayer en el Pleno de la Suprema sobre el anticaso Odebrecht. Entonces, se decidió el tema de las recusaciones, rechazándolas absolutamente todas, pero ayer en Brasil fue hallado muerto en su residencia uno de los famosos delatores premiados. Y entonces, tenemos algunas cosas que resultan preocupantes, que hay que prestarle atención, que pueden impactar la economía dominicana, y siempre nuestra pincelada sobre este asunto que a diario va evolucionando, que nos conduce hacia esta primera experiencia de primarias simultáneas de los dos principales partidos el próximo 6 de octubre. Entonces vamos a arrancar con lo de el reconocimiento a la alcaldía del Distrito Nacional
como un ejemplo de transparencia. La información dice lo siguiente: la alcaldía del Distrito Nacional fue seleccionada desde la sede central del PNUD en Nueva York como modelo de transparencia para implementar un programa piloto nivel regional que facilitará la interlocución entre la ciudad y el Cabildo capitaleño y consolidar la confianza entre ambos. Con esa selección, el PNUD reconoce la aprobada voluntad política y el compromiso con la transparencia demostrada de manera general desde el año 2016 a la fecha. Entonces, este anuncio lo hizo Inca Matila, representante residente del PNUD, durante un acto celebrado en el monumento Fray Antón de Montesino, con la presencia del alcalde David Collado y otras autoridades de la alcaldía, donde agradeció al Ejecutivo Municipal que haya cumplido con todos los compromisos que había asumido con ese organismo. Dijo que los mismos son el producto de largas horas de trabajo entre los equipos técnicos de ambas partes, asegurándose principalmente en que las soluciones tecnológicas fueran más inclusivas y accesibles a personas que normalmente no tienen acceso a las tecnologías y a los distintos canales de comunicación formal. Desde inicios de este año, la función de coordinación del Sistema Nacional de Naciones Unidas se separa del PNUD y está invitada a tomar con fuerza su mandato original como organización de excelencia del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano Sostenible. Estamos trabajando en el establecimiento de una red a nivel mundial sobre innovación de desarrollo y uno de los 60 laboratorios estará ubicado en la República Dominicana. Nuestras felicitaciones a la alcaldía del Distrito Nacional, al alcalde David Collado. Esto es fruto, ¿no?, de la transparencia con la que se ha manejado en el Ayuntamiento, el Distrito Nacional, incluso todos los procesos allí que tienen que ver con compras, con licitaciones, han sido colocados en manos del PNUD. Es decir, que no hay gestiones directas para tratar de evitar que cualquier situación que se haga ahí se vincule con intereses particulares de servidores del Cabildo del Distrito Nacional. Así es que nuestras felicitaciones. Por otra parte, hay una información que aprovecho para compartir, que es una información de la FAO. Entonces, esa información dice que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha observado un estancamiento en la reducción del hambre en Latinoamérica y el Caribe en los últimos años. Sin embargo, los datos corroboran una reducción prolongada en el tiempo en la pobreza rural y el hambre en la República Dominicana, según esta información de la FAO. Esto según el indicador de su alimentación de la FAO, que expone que ha bajado del 24 en el 2014 al 9.5 en el 2019. Señores, la FAO dice que el nivel de pobreza y de hambre en el sector rural ha bajado de 24% en 2014 a 9.5 en el 2019. Así lo afirmó ayer el representante de la FAO en la República Dominicana, Carmelo Gallardo. Entonces, dice Gallardo que incluso puede hablar de un repunte en el índice de prevalencia de subalimentación en la región tras una larga trayectoria a la baja. América Latina y el Caribe es la única región del mundo que, con los anteriores objetivos de desarrollo del milenio, redujo a la mitad el hambre en 2015, según explicó. Entonces, pero a partir de ahí él observa, o la FAO observa,
un estancamiento en la región. No así en la República Dominicana. Entonces, ayer, en el caso Odebrecht, habían pues una cadena de recusaciones. Había una cadena de recusaciones en el caso Odebrecht, porque el presidente de la Suprema estaba recusado, Luis Henry Molina. Los magistrados Napoleón Esteves Lavandier, Fran Soto, Fran Jerez y Vanessa Acosta. Pero ellos a unanimidad, pues primero conocieron la recusación al presidente y la rechazaron, y después la de los otros jueces. El abogado de Andrés Bautista, el doctor Carlos Salcedo, dice que eso que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia es nulo y que la Suprema Corte de Justicia ayer actuó de forma antijurídica e ilegal. Él dice esto porque entiende que los magistrados que estaban recusados no podían estar participando del proceso de conocimiento de otras recusaciones. Y entonces, porque ya eso realmente afectaba su criterio. Yo creo que lo que él ha dicho tiene sentido. Si yo estoy recusado y mi colega está recusado, y mi colega está recusado, y mi colega está recusado, y el presidente está recusado, somos 5 recusados. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer si esos otros colegas votan contra mi recusación? Entonces yo voy a votar a favor de la de ellos. Es decir, vamos todos a quitarnos esa recusación de encima con los propios votos de los recusados. Yo no creo que eso fuera correcto. No creo que eso fuera correcto. Es el bendito problema de este expediente que lamentablemente a lo único que contribuye por la forma en la que se manejó es al descrédito de todo el que lo toque. El país sabe que la Suprema no está conociendo de un expediente sobre Odebrecht porque no hay expediente. No hay expediente Odebrecht. Entonces, este expediente representa una papa caliente, y en la medida en que la Suprema se deje entrampar, podrá decidir lo que decida, pero resultará pues mermada su credibilidad. Resultará muy mermada su credibilidad. Entonces, yo decía ayer con relación a no es que yo crea que hay motivo para recusar al presidente de la Suprema, porque aunque se ha querido, para darle más morbo al asunto, decir que él era coordinador de la campaña del senador Galán en San Cristóbal. Él no era coordinador de campaña del senador Galán en San Cristóbal. Él tenía funciones de la coordinación de la campaña en San Cristóbal, no la del Galán, porque Galán no era el único candidato. En San Cristóbal habían candidatos a senadores, habían candidatos a diputados y habían candidatos a las alcaldías. Pero también había un candidato a la presidencia de la República. Incluso, básicamente, esa coordinación responde sobre todo a los intereses
de la candidatura nacional y a la necesidad de esa candidatura nacional de armonizar los intereses locales. Ya expliqué ayer que eso no necesariamente traduce un vínculo personal con uno de los que haya sido candidatos ahí, porque no era un trabajo directo con ese candidato, sino con el conjunto, Pero yo creo que ellos debieron de buscar una forma más elegante de manejar esto. Debieron buscar una forma más elegante de manejar esto. Hay alegatos, por ejemplo, uno de los jueces que está recusado porque fue, o estaba, porque ya ninguno lo está, porque fue abogado de Pacheco. Ese es el caso del magistrado Napoleón Esteves Lavandier. Dice Napoleón Esteves Lavandier que él no llegó a tener conocimiento del caso porque el caso, cuando fue abogado de Pacheco, no existía. Resulta que en esa participación de nosotros, que fue bastante breve, este abogado, que hoy es juez, no emitió ninguna conclusión contraria a las partes, pero tampoco a la acusación, que es lo que hoy se discute. En este caso, el recusante bueno, es verdad que cuando él participa todavía no hay una acusación, sino el Pacheco estuvo en el proceso de conocimiento de la medida de coerción. Al momento de presentar acusación, el Ministerio Público archivó el caso de Alfredo Pacheco, alegando, al igual que con los otros archivos, que no había reunido los elementos suficientes para formular una acusación de fondo. Entonces, Suprema Corte de Justicia, qué lástima que todo el que ha tocado este expediente ha quedado muy mal, y la Suprema ha empezado mal con la forma en la que ha manejado esa recusación, que tal vez ninguno de los jueces la calificara para eso, pero debieron procurar que eso se conociera con absoluta transparencia y no ellos mismos encerrarse a conocer de sus recusaciones sin quórum para ello. Ahí yo creo que el doctor Salcedo tiene toda la razón. Entonces, bueno, por otra parte, resulta que en Brasil fue hallado en su casa, muerto, de manera muy tranquila, Enrique Valladares, uno de los famosos delatores premiados. No recuerde que Valladares haya estado en los casos dominicanos, que haya ofrecido datos, pero este fue el hombre que delató a Ezio Neves, aquel diputado que fue presidente de la Cámara y que fue clave para la destitución de Dilma Rousseff, a Ezio Neves. Bueno, a Ezio también fue candidato. Entonces, no, a Ezio Neves fue candidato. A Ezio Neves fue candidato presidencial. Entonces, también a un exministro de Dilma Rousseff que se llama Edinson Laboa, también a un periodista, Diego Mainardi, y a un empresario, Alexandre Accioli. Estos son los afectados por las delaciones del señor Enrique Valladares, que apareció muerto en su casa en el día de ayer, como un día apareció muerto el principal testigo del caso Odebrecht en Colombia, y otro día apareció muerto el hijo del principal testigo del caso Odebrecht en Colombia. Entonces ayer está este elemento que
difícilmente se deje de asociar al propio caso de Odebrecht. Entonces, me refería en otro sentido a algunas cosas de las que hay que estar pendiente porque pueden afectar nuestro desempeño económico. La CEPAL, pues, tiene una coincidencia con la FAO en relación con la economía dominicana, aunque la FAO está hablando allí de una proyección social en lo que tiene que ver con la reducción del hambre y la miseria, pero la coincidencia es que mientras en la región ha habido un estancamiento en esa meta, no la ha habido en República Dominicana. Entonces, para el año 2019, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, redujo la proyección de crecimiento de América Latina, que era de 1.5, la redujo a 0.5 para toda la región. Sin embargo, para la economía dominicana, no. La economía dominicana mantiene unas expectativas de crecimiento conforme a los últimos datos de la FAO de 5.5%. Es decir, que es una economía que este año se mantiene bastante saludable y con el ritmo de crecimiento que le ha sido característico. Eso es en términos macro y de proyecciones, pero la economía a su vez está atada a una serie de factores que algunos son controlables en términos locales y otros no dependen de factores locales, pero afectan por igual. Entonces, yo observo por lo menos 4 elementos que en estos momentos pueden afectar la dinámica de nuestra economía. Afectarla. El primero de esos elementos tiene que ver con la incertidumbre política. El hecho de que aquí, hoy, nadie tenga certeza de quién es el próximo candidato presidencial del PLD y que nadie tenga certeza de quién es el próximo presidente de la República, es un factor de incertidumbre que mientras no se defina, por lo menos hace que en términos de inversión se sea un tanto conservador hasta esperar a ver qué es lo que nos depara el futuro. Si viene Gonzalo, si el candidato es Leonel, si gana Luis Abinader, si gana Leonel o gana Gonzalo la presidencia. Entonces, ese es un factor que está ahí todavía sin definición. A ese factor se añade uno que de inmediato ha tenido un impacto negativo de alteración en los precios del petróleo y con expectativa de que pudiera prolongarse más de lo debido. Eso es lo que tiene que ver o la situación que se ha creado con los ataques a las 2 principales refinerías de Arabia Saudita, los ataques con drones a esas 2 principales refinerías, siendo Arabia Saudita responsable del suministro del 5% del consumo mundial de petróleo, pues cuando los 10 millones que produce se reducen diario, se reducen a la mitad, inmediatamente eso provocó un alza en los precios de referencia, tanto del Brent como del Texas, de casi un 15%. Y entonces
todavía no se ha asentado la cosa y no sabemos cómo eso va a impactar en nosotros, que sin tener nada que ver con ese conflicto, en esta guerra que hay en Yemen, en esta guerra en que Estados Unidos, Arabia Saudita, intervienen a favor del gobierno contra los hutíes, si nosotros tenemos nada que ver con eso, sí, a la hora de los platos rotos, somos de los que pagaríamos las consecuencias de ese conflicto. Entonces, ese es un elemento que puede generarnos consecuencias negativas, y ya van dos. El otro elemento es de la crisis haitiana. La República Dominicana y Haití es el principal socio comercial de la República Dominicana. Las exportaciones, por lo menos el año pasado, de la República Dominicana hacia Haití superaron los $1.000 millones. Y es el socio comercial con el que la República Dominicana tiene la mayor ventaja en su balance comercial. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos más de 1.000 millones a Haití y Haití debe estar exportando hacia la República Dominicana no más de 100 millones. Entonces, esta situación de crisis, desde luego, que afecta el tema de las exportaciones, pero además de que afecta el tema de las exportaciones, incrementa la presión migratoria sobre la República Dominicana y a su vez hace que la República Dominicana tenga que ser un poco más flexible en cuanto a las medidas que ha de aplicar para repatriar a personas que se encuentran de manera ilegal en el territorio dominicano. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento, nada que ver nosotros con él, pero nos impacta, es la situación de España y la indefinición que ahora hay en España, porque España no sabe si va a quedar en las manos de Pedro Sánchez del PSOE. Pero lo preocupante no es si queda en la mano de Pedro Sánchez. Lo preocupante es que Pedro Sánchez no pudo formar gobierno porque no materializó una alianza con Podemos. Él tiene varios escenarios de alianza, pero el escenario de una posible alianza con Podemos enviaría un mensaje catastrófico para los sectores económicos. Y por lo tanto, como no se sabe bajo qué tipo de alianza, cuando se celebren las elecciones en noviembre, se va a constituir gobierno, eso crea unas expectativas negativas en los inversores españoles. Esos inversores españoles tienen tal tamaño de importancia para nosotros que estamos hablando con datos del año pasado, porque todavía los de este año están pendientes de consolidación. Estamos hablando de inversiones sobre los 3.500 millones de dólares en lo que tiene que ver con turismo, con infraestructura y con empresas aseguradoras. Básicamente, en esos tres capítulos también hay otras áreas. Entonces, estos elementos realmente hay que prestarle atención y a ellos ustedes saben que se pueden añadir otros elementos. Es decir, que independientemente de que nuestra economía va bien, tiene una buena proyección, fíjense cómo está, por otra parte, afectada por factores que pueden incidir en ella de manera negativa. Entonces, en la parte ya final, bueno, continuando todas estas actividades,
los precandidatos bastante activados, ¿no? Encabezando actos de masa. Los votos, sin embargo, no están ahí, pero esos actos de masa agitan, esos actos de masa también son parte de la estrategia mediática, de imagen, de presentación de fortaleza, etcétera, etcétera, pero en la dinámica que vivimos, una persona puede ir al acto que usted realice, aplaudirlo a usted, pero eso no hay garantía de que a la hora de la hora vote por usted, porque él va a votar en función de la orientación que le dé el que tenga la capacidad de acarrearlo a votar ese día. Y él va a poner también sus condiciones para votar en un voto que se va tornando cada vez más clientelista. Lamentablemente, los políticos le han enseñado a la gente que el que no trate en lo inmediato de pues hacer algún beneficio de su voto, difícilmente consigue ese beneficio en el futuro. Entonces, una parte del voto es una parte realmente muy clientelar y que se mueve en función de la capacidad que tenga el que le pueda movilizar, y el que pueda acordar con ellos la razón o la motivación del voto. Y eso también está asociado a la capacidad y al tamaño de la estructura con la que cada quien se presente el día de a buscar esos votos. Por lo tanto, las mediciones que sigo poniendo entre comillas, y mi posición no es reciente, es la posición que he tenido desde siempre con relación a este tema. Las mediciones sirven de poco, más que de entretención, para ver una serie de factores de guerra propagandística, para tratar de procurar un posicionamiento. Pueden orientar alguna que otra tendencia, pero no son el factor que dice quién gana o no gana unas primarias, que dependen de quién tenga mayor capacidad de movilización, quién tenga mayor capacidad de arrastre de personas hacia las urnas. Por lo que se está articulando alrededor de la Junta Central Electoral y los niveles de desconfianza que ya se han expresado, esto huele a crisis. Esto huele a crisis porque además los resultados pudieran ser resultados reñidos. Si hay cosas que usted puede descartar, de antemano, la puede descartar es que existan diferencias abismales. No hay la posibilidad de diferencias abismales en el tipo de competencia que se está llevando a cabo. No hay posibilidad de diferencias abismales. Sí, por una parte está un candidato, por ejemplo, en el caso del PLD, establecido, 3 veces presidente, una simbología de poder nada despreciable, es decir, un establecimiento ya tradicional, que es una fuerza que no puede menospreciarse, es decir, es una fuerza consistente. A esa fuerza consistente, frente a otra fuerza consistente, en la que están sumados una serie de factores, si los dos acuden con
ese alto nivel de fortaleza, lo único que eso te da al final de la jornada es un resultado reñido. Es un resultado reñido. Cuando usted ve a políticos burlándose de la inteligencia de la gente, hablando de cuestiones que desbordan la propia realidad, de que esto es 90-10, que esto es tanto, que no. Ellos saben que no. Ellos saben que eso va a ser una cuestión reñida y lamentablemente si el arbitraje no es fuerte y ya se están articulando las dudas sobre el arbitraje, esto pudiera conducirnos a una situación realmente sumamente difícil, por lo menos en lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Cambio y fuera. El sol de la